La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Queridos hermanos, en este segundo domingo del tiempo ordinario compartimos el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Este pasaje precioso con el que vamos arrancando el tiempo ordinario, las bodas de Canaán, cómo es todo el Evangelio de Juan es una colección preciosa de signos, de símbolos, que nos hablan de tantas referencias del Antiguo Testamento y que marcan claramente también la diferencia con el Nuevo Testamento. Nos encontramos, bueno, el Evangelio de Juan que oscila entre el Génesis y obviamente por ser del mismo autor, pero también en las mismas temáticas y en las referencias entre Génesis, Evangelio de Juan y Apocalipsis. Y es bonito, ¿verdad? Juan no habla de milagros, habla de signos que manifiestan la gloria de Jesús para que sus discípulos crean en él. Este es el primer signo, y el primer signo llama la atención que no se hace no es la sanación de un enfermo, no es la resurrección de un muerto, no es ni siquiera la multiplicación de los panes. Casi para algunas sectas protestantes puritanas, casi sería escandaloso que Jesús convierta el agua en vino. Y podrán decir después que no se trata de vino, que es un suco de uva, no sé qué, no. Es vino. Jesús convierte el agua en vino. Entonces, por todo el significado que tiene en la cultura judía, pero también todo el significado que tiene en cualquier parte del mundo, el vino es parte de la fiesta, es parte del banquete, es parte del salirte de esas condiciones ordinarias, es parte de celebrar la vida, de vivir momentos plenamente humanos. Entonces Jesús, como primer signo, convierte el agua en vino, y ese primer signo pues nos dice mucho de la misión de Jesús. Nos dirá también, ¿verdad? Será una referencia a todas esas imágenes que hablan de la vida eterna en el Antiguo Testamento, que la ponen como un banquete. Bueno, pues Jesús convierte el agua en vino. ¿Pero cómo? ¿Por qué? La intervención de María tampoco les va a gustar a los protestantes, pero ahí está. Jesús podría haber hecho esto sin intercesión de María, podría haberlo hecho. Pero en el primer signo Jesús quiere necesitar la intercesión de María. María se convierte en el signo de Jesús, de que ha llegado el momento de empezar a actuar de esta forma.
Entonces, María es aquella que abre la puerta a los signos, porque el primer gran milagro no es que Jesús transforme el agua en vino. El primer gran milagro es que el Dios se haya hecho hombre, y se hizo hombre a través de María, por el poder del Espíritu Santo, obviamente, no por el poder de María, pero la intervención de María es clara y es obvia. Entonces María está presente en aquel primer gran milagro y en este primer signo. María, esa que sirve, que está al pendiente de las necesidades. Los esposos no le dicen, oye María, sabes que se nos acabó el vino, ¿qué puedes hacer? Los esposos ni siquiera tendrían idea de que Jesús pudiera transformar el agua en vino. María toma la iniciativa, va con Jesús y Jesús tiene este diálogo en que parece resistirse, pero incluso ahí la palabra mujer, haciendo una referencia a Eva, María como esa nueva Eva que viene a hablar con el nuevo Adán. Y entonces María se transforma en el signo para que Jesús actúe. Y sin seguir replicándole a Jesús, sin darle órdenes, María sabe lo que Jesús hará y les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. La recta devoción a María siempre nos va a llevar a hacer lo que Jesús dice. Y tantos de los milagros que estamos esperando, es posible que no se realicen porque no estamos haciendo lo que Jesús nos dice. Jesús quiere necesitar ese trabajo de los sirvientes, esa pequeña parte que hacen los sirvientes. Jesús quiere necesitar. Diría el padre Loring, que en paz descanse, que lo que yo hago es muy poco comparado con un Dios que hace. Lo que yo hago es casi nada comparado con Dios que lo hace casi todo. Pero si yo no hago mi casi nada, Dios no hace su casi todo. Entonces, los sirvientes ponen el agua en las tinajas y tal vez nosotros tenemos que poner el agua en las tinajas. Pides un mejor matrimonio, ¿qué estás dispuesto a hacer? Pides paz, pero estás dispuesto a renunciar a todas esas cosas que te quitan la paz o no. Jesús utiliza esas tinajas que estaban destinadas, estaban ahí para las purificaciones de los judíos. Eran seis tinajas que estaban vacías. El Antiguo Testamento, los rituales del Antiguo Testamento no habían podido purificar a los judíos. Eran ineficientes. Por eso el número de 6 en el Evangelio de Juan, en los escritos juánicos, el 6 siempre será un signo de imperfección. Faltará ahí una séptima tinaja, que es la tinaja del corazón de Jesús, el vino nuevo de Jesús. Pero Jesús no nos sana sustrayéndonos de nuestra historia. Jesús nos sana en nuestra humanidad, que es histórica. Entonces Jesús, en el proceso del pueblo, toma esas tinajas de piedra que pertenecían a rituales antiguos, y ahí es donde Jesús realiza su primer señal. Jesús no quiere borrar tu historia, porque sería borrarte a ti. Jesús quiere sanar tu historia. Jesús quiere, a través de tu historia, de esas carencias, de esos 6 en tu historia, Jesús quiere darte sus 7. Jesús quiere hacer maravillas a través de tu historia. Y entonces Jesús no rompe con el Antiguo Testamento. Jesús supone el Antiguo Testamento y da un salto que sin él no lo hubiéramos podido dar. Jesús entonces manda esta probada de vino al mayordomo, y el mayordomo llama al esposo. Jesús es el esposo. Esto se da en una boda. Y es interesante porque la figura de la boda, la figura de los esposos, es una figura recurrente en el Antiguo Testamento para hablar de Dios y de su pueblo. Entonces, esa figura
recurrente ahora es precisamente en esa figura en la que se presenta Jesús ante sus discípulos, realizando su primer señal. Es también esa figura la que le da lugar a Jesús, pero también es importante entenderlo. Jesús quiso hacer su primer señal en la celebración de un matrimonio. Jesús ama a la familia. La institución sagrada de la familia es querida y amada y bendecida por Jesús. Y entonces Jesús empieza sus signos ahí, en un matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio? Y aquí viene mi deseo. Mi deseo es que se te acabe el vino. Que se nos acabe ese vino viejo, que es nuestro. Ese vino corriente. Para que venga el vino de Jesús, que es el vino mejor. En la misa de la mañana, en la que viene mayormente gente mayor, les decía cómo era importante que entendiéramos la forma en la que Dios trabaja. Dios da, no al principio, sino al final, el mejor vino. Qué importante será gastarnos ese primer vino corriente, ese vino que hace referencia a ti, ese vino que sale de tu corazón, pero un corazón que no se ha llenado de Dios. Hay que gastarnos ese vino, que se acabe, hay que tirar ese vino y hay que acercarnos a María y que María sea la que se acerque a Jesús y le diga: hijo, se les acabó el vino, y sea Él quien nos mande a llenar esas tinajas de agua, hacer ese casi nada que nos toca para que Él haga su casi todo. Querido hermano, te deseo que en estos tiempos tan difíciles logres encontrar el gozo, la felicidad, la libertad, la paz que anhelas en las manos de Jesús. Que este domingo nos ayude a acercarnos más a María. María que quiere interceder por nosotros. María que está al pendiente de nuestras necesidades y se las dice a su Hijo. Que el Señor nos permita, como los novios de las bodas de Canaán, poder acercarnos a Él para poder encontrar el sentido de nuestra existencia. Que se acabe nuestro vino viejo para poder disfrutar del vino que viene de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.